Una idea muy arraigada en la mayoría de las personas es aquella según la cual los acontecimientos importantes o curiosos solo ocurren en las grandes urbes, las que abarcan cientos de kilómetros de superficie y que están abarrotadas de modernos edificios empresariales, donde tienen a sus empleados trabajando como insectos hasta desvanecer, y que, por otro lado, los pueblos y pequeñas ciudades son sitios tranquilos e inalterados, donde sus habitantes gozan de una paz eterna, sin vivir en algún momento de sus vidas algún acontecimiento que los impulse a salir de la cotidianeidad. Esta hipótesis sería cierta si no fuese porque muchos han sido los casos donde las ciudades o los pueblos perdidos en la inmensidad de este país fueron testigos de hechos inenarrables. Es más, me atrevo a pensar que en realidad es a la inversa. Lo peor, lo más horrible e inexplicable puede darse en el sitio menos pensado. Aquel donde uno piensa que está todo bien y en orden, como los hermanos Gretel, que jamás supusieron que en la casa de chocolate habitaba una bruja que anhelaba devorarse hasta sus huesos. Para mi desgracia, fui testigo de un suceso que, cuanto mínimo, debería ser catalogado como extraño y que está relacionado con un vecino de mi ciudad natal. Conocí a Guillermo siendo muy chico. Llegó al barrio cuando yo tenía entre 7 y 6 años. Había comprado la parcelita de terreno que estaba enfrente de la casa de mis padres, construyendo en la parte de adelante su casa y en el fondo su taller de carpintería. Arribó al barrio en compañía de su linda esposa y de sus 2 hijos, que eran bastante introvertidos y de los cuales tengo un vago recuerdo de jugar con ellos alguna vez a la pelota. Cuando vi a Guillermo por primera vez, me llamó la atención el aspecto robusto de su cuerpo y la forma agresiva que tenía de hablarle a las demás personas. Puertas afuera, la familia de Guillermo parecía perfecta, como una taza de té inglesa. Sin embargo, eso estaba muy lejos de ser verdad. Guillermo discutía seguido con su mujer y fajaba mucho a sus hijos. Aún tengo vivo en mi memoria el recuerdo de oír los gritos de esos chicos y luego sentir las manos de mi madre cubriendo mis orejas para que no escuchase. Como era lógico de esperar, al poco tiempo Guillermo se divorció. Y fue a partir de ese entonces que comenzó con una extraña costumbre. En vez de pedirle a su exfamilia que se fuese de la casa, o irse él a vivir a otro lado, decidió construir su nuevo hogar arriba del primero, donde además fue a parar su nueva familia. Con esta locura, en un lapso de 10 años, llegó a levantar 17 casas. La torre que había creado se podía ver desde el margen derecho del río oriental que rodea la ciudad. El aspecto de la torre entraba en discordancia con las casas que la rodeaban, mientras que los hogares del barrio tenían un pintoresco estilo inglés, con sus techos a 2 aguas y sus jardines arreglados. El edificio de Guillermo era un amasijo de pisos con paredes de ladrillo sin revocar, de color rojo, de las cuales emanaban los gritos de las discusiones que mantenían las diferentes familias que ahí vivían. Algo que vale la pena resaltar es que cada nuevo departamento que se construía era más rústico que el anterior. A la par de esto, también fomentando la personalidad violenta y el alcoholismo de Guillermo. Con respecto a esto último, las malas lenguas del barrio decían que las botellas de vino y cerveza se acumulaban sin parar en los rincones de la torre y en el fondo del taller. Las razones de sus posteriores divorcios fueron variadas. Con la familia número 5, por golpear a la esposa hasta dejarla inconsciente. Con la número 10, por dejar 5 horas tirado en el jardín de infantes a su hijo más chico por quedarse dormido en la carpintería pasado de copas. Y con la número 16, por engañar a su esposa, con la que luego sería la esposa de la familia 17. Con esta última terminó porque directamente no le prestaba la debida atención, ni a su mujer ni a sus hijos. Sumando los niños de su último matrimonio, llegó un total de 35 hijos, que siguieron viviendo en las casas de abajo. La convivencia de múltiples familias terminó desencadenando varios conflictos, como la vez que la madre de la familia número 5 se fue a las manos con la madre de la familia 11 porque su nene no paraba de molestar con la pelota a la hora de la siesta, como también
cuando la policía tuvo que intervenir en la vereda de casa porque el hijo más chico de la familia 3 golpeó a traición reiteradas veces con una piedra al hijo más grande de la familia 9. Estos altercados no le importaban a Guillermo. Cuando algún vecino o mis padres iban a su taller a preguntarle si haría algo al respecto, él respondía que no era su problema porque esas personas ya no formaban parte de su círculo íntimo. Un año después de su última ruptura, Guillermo intentó conquistar de nuevo a una mujer, pero no lo logró. La vejez lo había vuelto demasiado feo y débil como para que alguna mujer lo ame. Los fracasos amorosos lo llevaron a abrazar, con mayor fuerza, la bebida, lo cual repercutió en la calidad de sus trabajos. Los robustos muebles de algarrobo y los elegantes escritorios de castaño y las simples mesitas de pino dieron lugar a aberraciones mal hechas, cuyas partes se unían torpemente por medio de clavos y cola de carpintero de segunda mano. Después de cierto tiempo, mientras cenábamos, papá nos contó que al volver del trabajo se había cruzado con Guillermo y que éste le dijo que se iría a vivir al sótano de su edificio y que había vendido todas sus herramientas porque no pensaba trabajar más. Los años siguieron pasando sin muchas novedades. Estaba más grande, cursando mi último año de secundaria, y en el edificio de Guillermo ya no había ninguna familia viviendo, razón por la cual en un momento yo pensé que él podría haberse ido a vivir a alguna de las casas de arriba, pero por lo que escuché, él decidió permanecer en el sótano. Salía en contadas ocasiones, y solo para abastecerse con insumos. Una de esas veces lo pude ver mientras tomaba mate. Caminaba lento y encorvado por una joroba, con la cabeza desprovista de pelo e impregnada de lunares y verrugas que parecían pasas deshidratadas. En cuanto a sus hijos, poco se sabe, pero mucho se ha hablado. Tuvieron destinos diversos. Algunos lograron tener vidas decentes estudiando carreras universitarias o consiguiendo trabajos bien pagados, y otros, en cambio, siguieron un estilo de vida parecido al de su padre, formando familias a las cuales luego maltrataban, continuando con el ciclo interminable de violencia que su progenitor había empezado con ellos. Al quedar deshabitada la torre, la naturaleza fue lentamente haciéndose dueña de ella. Los primeros pisos fueron ocupados por perros, los del medio por gatos y los últimos, junto con el techo, por aves para construir sus nidos. Incluso en los balcones y en las canaletas llegaron a crecer yuyos y arbustos. Si de pasada observabas el edificio, parecía los jardines colgantes de Babilonia. El taller no corrió mejor suerte. Con frecuencia fue utilizado por los drogadictos del barrio como morada para consumir sus sustancias y por las prostitutas como alcoba para realizar sus servicios. Al mes de aquel avistamiento, mientras yo dormía la siesta, un violento estruendo me hizo saltar de mi cama como un resorte. Junto con mis padres, que estaban en una situación similar a la mía, salimos a la calle para ver qué pasaba. Lo primero que teníamos que observar fue una polvareda que tapaba todo a nuestro alrededor. Luego, pasados unos minutos, se disipó y pudimos ver con asombro que la torre de Guillermo se había derrumbado. Estaba hecha añicos. Con la ayuda de los vecinos y posteriormente cuando llegaron policías y bomberos, logramos retirar los escombros y llegar al sótano. Al dejar al descubierto el sótano, encontramos el cuerpo de Guillermo. Yacía con todos sus huesos quebrados y carne reventada sobre un colchón lleno de sangre y bilis que estaba tirado en el piso. Los escombros habían ejercido una presión tan fuerte sobre su abdomen que éste estalló expulsando las vísceras hacia afuera, las cuales quedaron colgando sobre la cama. Ante tal escena muchos se taparon el rostro, otros incluso lloraron, pero yo miré, atónito, los restos de aquel hombre que alguna vez supo darme miedo a mí y a todo un vecindario. Por otra parte, el lugar estaba abarrotado de cosas, fotos en blanco y negro, guardadas en una caja, revistas pornográficas, ropa sucia y varias botellas de vino. El entierro de los restos de Guillermo se llevó a cabo los 3 días del incidente. Nadie fue a despedirse, ni sus hijos o amigos, si es que alguna vez los tuvo.
La autopsia reveló algo curioso y un poco inquietante. El hombre había muerto de un paro cardíaco a eso de las 6 de la mañana, y el edificio se derrumbó a las 2 de la tarde. Murió solo y hacinado entre cosas inútiles, pero que seguramente para él significaron algo. Aquel sótano fue su tumba y los escombros la tierra para enterrarlo.